Pues muy buenos días, casi tardes ya a todos ustedes por prestar atención a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Esta convocatoria es esencialmente para dar respuesta a la rueda de prensa que ha dado la portavoz del Partido Socialista, que si tenemos que calificar con dos adjetivos tras haberla escuchado es pues una que está llena de topicazos y la segunda que nos parece lamentable, que ese intento de buscar un hueco, ocupar un espacio sin realmente tener contenido de fondo y sin realmente probar que están trabajando en beneficio de los aragoneses y no en su propio beneficio. Ha hablado, por empezar con los topicazos, de dejación de funciones. Fíjense ustedes qué frase tan rebuscada y qué manera de criticar al Gobierno. Dejación de funciones. Y lo hace la representante del Partido Socialista, la representante de Pedro Sánchez en Aragón, que ni siquiera ha presentado un presupuesto en toda la legislatura nacional. No ha presentado Pedro Sánchez, el Partido Socialista, ni un solo presupuesto en toda la legislatura nacional. Y sale aquí la portavoz del Partido Socialista a criticar y a decir que hay dejación de funciones porque aún no tenemos presupuesto para 2025. Por eso le decía lo de los topicazos. Y todo ello porque al final de mes tienen un congreso del Partido Socialista en Sevilla, donde la líder del Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes de Aragón acudirá a aplaudir fervorosamente a Pedro Sánchez en algo que el Partido Socialista se está convirtiendo, que parece más cada día una secta de adoración al líder o al número uno que en un partido político. Pero evidentemente hay en el ambiente dos temas muy importantes que sobrevuelan y condicionan la posibilidad de unos presupuestos para 2025. Uno es el fondo de nivelación que pedimos para que se compense la pérdida de 87 millones de euros que va a tener Aragón en 2025 por parte de los fondos que recibimos del Estado. Por un problema que tenemos en Aragón de despoblación y que el Partido Socialista en sus 8 años de gobierno no ha sabido trabajar de fondo para solucionar, nos encontramos que el año que viene el Estado va a transferir 87 millones de euros menos para Aragón. Y eso es importante, saber qué va a hacer el Partido Socialista, los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados que representan a Aragón respecto a esa necesidad, a esa petición de un fondo específico de nivelación para Aragón para compensar esos 87 millones de euros menos. Pero también hay otro aspecto que sobrevuela y condiciona los presupuestos para el año que viene, que es el techo de gasto nacional. ¿Cómo puede decir, en esa falta de responsabilidad lamentable que puede criticar la señora Pérez, critica que no hay techo de gasto en Aragón, cuando no hay techo de gasto en España, y un techo de gasto que nos condiciona a todos los aragoneses muchísimo, porque entre el 0,1 que ha dicho Pedro Sánchez que nos quería a otorgar a Aragón como capacidad de déficit y el 0,8 que se puede legalmente llegar y que se está hablando, la diferencia para Aragón son 400 millones de euros, más o menos para Aragón. Evidentemente, en eso del techo de gasto nacional que influye en Aragón y en el fondo de nivelación es donde queremos saber dónde está el Partido Socialista de Aragón. ¿Defiende los intereses de Aragón pidiendo más déficit para las comunidades autónomas y pidiendo un fondo específico para Aragón para recuperar esos 87 millones? ¿O está más centrada en la adoración al líder o en la adoración a la secta que se está transformando el Partido Socialista en la adoración al líder o al número uno, como se le viene llamando últimamente al señor Pedro Sánchez? Por eso, que cuando habla de otro topicazo de dejación de funciones, pues, tenemos que recordarle, señora Pérez, que en 2017, en un gobierno en el que estaba presidido por el Partido Socialista, de la que usted, señora Pérez, formaba parte, en 2017, Aragón no tuvo presupuesto hasta mayo del año 2017. Si queremos hablar de dejación de funciones, podemos referirnos a sus gobiernos con un presupuesto en 2017 en mayo. Eso sí fue dejación de funciones. Por eso, lo de denunciar los topicazos de la señora Pérez. Pero también podemos hablar de otro topicazo que ha dicho la señora Pérez en su rueda de prensa. Dice que el presidente Azcón no ejerce. Hombre, pues para no ejercer ha conseguido inversiones extranjeras para Aragón para los próximos años por valor de 36.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea,
La media de inversión extranjera anual en estos últimos años para Aragón venía a ser de 100 millones de euros al año. Esto hemos conseguido, el presidente Azcón, en esa supuesta dejación de funciones, ha conseguido inversiones para Aragón en los próximos años de 36.000, es decir, el equivalente a 360 años de inversiones extranjeras en los tiempos del PSOE, que van a venir en estos tiempos liderados por el presidente Azcón. Lo digo por mencionar esa dejación teórica de funciones a la que se refiere la señora Pérez en ese topicazo que está llevando. Pero además, en el primer presupuesto que ha habido en esta legislatura, es el presupuesto con mayor gasto social de la historia. Estamos además también en un plan de vivienda, de Más Vivienda, que va a suponer 400 millones de inversión en vivienda en Aragón, frente a las exiguas 86 viviendas sociales que hizo en 8 años el Partido Socialista. O en sanidad. En sanidad estamos revirtiendo los recortes del Partido Socialista. Y me van a permitir que incida y repita esta frase. Está el Partido Popular y el Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, estamos revirtiendo los recortes del Partido Socialista en sanidad. Recortes reabriendo centros de atención continuada que cerró el Partido Socialista, reponiendo las ambulancias 24 horas al día, 7 días a la semana en el territorio, reabriendo centros y consultorios, porque el Partido Socialista cerró 36 consultorios en el mundo rural en sus últimos años de gobierno. Y, evidentemente, hay mucho trabajo por hacer y estamos trabajando en un nuevo mapa sanitario buscando el consenso. Esa palabra que el Partido Socialista no sabe muy bien lo que es y no sabe cómo salirse de esa reunión para trabajar en el mapa del mapa sanitario de la atención primaria de Aragón, que debe ser un mapa trabajado en consenso entre todos los grupos parlamentarios para que no se cierren consultorios en el territorio. También en educación, que se ha ampliado el presupuesto en un 10% y se han ampliado los auxiliares de educación especial, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a sanidad y en cuanto a educación se ha hecho mucho incremento en el presupuesto. Pero en bienestar social y familia, donde la magnífica gestión de la consejera Susín está consiguiendo que Aragón reciba cada vez más fondos a la dependencia frente a la dejación que hizo el último gobierno del Partido Socialista, en el que se perdieron millones de euros por falta de gestión de dependencia en el gobierno de Aragón. O el plan de carreteras, que se está haciendo un plan de carreteras que ha pasado, tras 8 años en papel, ha pasado a obra pública, trabajando en las carreteras y mejorando. Eso es la dejación teórica de funciones a la que se refiere la señora Pérez, porque si queremos lo analizamos con su gestión y veremos quién dejaba las funciones y se dedicaba a otras cosas y no a trabajar por el interés de los aragoneses. Pero también hemos de decirle que el presidente Azcón lo que está es centrado en Aragón. Se lo voy a repetir. El presidente Azcón y el Partido Popular estamos centrados en Aragón desde el primer minuto y el Partido Socialista lo que está esta legislatura es centrado en luchas fratricidas, en guerras internas que no llevan a ningún sitio en beneficio de los aragoneses, ¿no? Solo están buscando su hueco. La señora Pérez solo está buscando su hueco y les da igual el futuro de los aragoneses. Sería importante que el Partido Socialista de Aragón se pusiera a trabajar en beneficio de los aragoneses y abandonen esas luchas fratricidas que a los aragoneses no les ayudan en nada. Y nos dijeran qué van a hacer con el fondo específico de Aragón para luchar contra la despoblación, para recuperar esos 87 millones de euros que nos va a mandar España menos si no lo evitamos entre todos, y qué van a hacer también con el techo de gasto nacional, si van a permitir que el déficit de Aragón sea del 0,1 o nos van a permitir que sea del 0,8, lo que supone 400 millones más el próximo año. Esas son las respuestas que esperan los aragoneses del Partido Socialista y no las luchas internas, las guerras fratricidas y la adoración al líder en el que se está transformando la secta del Partido Socialista. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Pues ha quedado todo muy claro. Muchas gracias.